A nombre de la Red Nacional de Trabajo Social Gerontológico y de nuestra presidenta, la doctora Rosaura Ábalos, agradecemos su presencia en este primer seminario virtual Desafíos del Trabajo Social en la Intervención con Personas Mayores en el marco del distanciamiento social, que inició el día 25 de septiembre y que continúa el día de hoy, 02 de octubre. Asimismo, les invitamos a las próximas 2 sesiones que se van a estar llevando a cabo el día 9 y 16 de octubre de 2020. En esta ocasión llevaremos a cabo la mesa de discusión titulada Requerimientos en la formación del trabajo social en el ámbito gerontológico, continuidades y tensiones y cambios. En esta mesa están extraordinarias personas en el ámbito del trabajo social que va a ser muy enriquecedor de poderlas escuchar. Tenemos a la doctora Olga García Rendón, a la maestra Virginia Jasso, a la doctora Mirilla Patricia Arias Soto, a la maestra Lorena Vianey Olmedo Galindo, al doctor Jorge Bracamontes Grajeda, a quienes a continuación daré lectura de su semblanza curricular. La doctora Olga García Rendón, conocida por muchos de ustedes, es licenciada en Trabajo Social, tiene maestría en Terapia Gestal, especialidad en Gerontología, doctorado en Ciencias Pedagógicas de la Universidad del Oriente en Santiago de Cuba, es profesora de tiempo completo con 39 años en la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y profesora de asignatura de Ciencias Sociales en el área de Sociología y Psicología. Fue directora de Trabajo Social durante 2 periodos y pues bueno, tiene perfil PRODEP, evaluadora nacional PRODEP, es presidenta actualmente de la Asociación Mexicana de Instituciones y Escuela en Trabajo Social. Ha sido participante del Consejo Técnico de EGEL, Ceneval, entre algunas otras actividades, así como se destaca su participación en congresos nacionales e internacionales. Vamos a presentar de manera general a todos los panelistas para que al momento de que puedan estar participando ya nada más se centren en la actividad. La maestra Marta Virginia Jasso Ollervides, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Desarrollo Humano de esa misma escuela. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales, es profesora de tiempo completo con perfil y directora actualmente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entre sus aspectos que la destacan, integrante del Grupo Técnico de Trabajo Social de la Comisión Evaluadora y Certificadora de Programas Educativos, miembro de la Comisión de Selección de Participación Ciudadana, así como algunos otros aspectos que la caracterizan en su publicación en libros y revistas. Ahora vamos a hablar de la maestra Lorena Vianey Olmedo Galindo. La maestra Lorena Vianey, que es otra de nuestras panelistas, ella es académica del Instituto Politécnico Nacional, imparte clases sobre salud pública, antropología social, planificación social e investigación, docente de prácticas de la institución y comunidad en seminarios de titulación, diplomada en la Secretaría de Salud con metodología en investigación social por la UNAM y el modelo de gestión de proyectos sociales. Actualmente presidenta de la Academia de Formación de Profesionistas del Departamento de Sociología en el Instituto Politécnico Nacional. La doctora Mirella Patricia es otra maestra que estaría participando con nosotros. Ella ha realizado estudios de licenciatura en Trabajo Social, escolar, tiene la maestría en Trabajo Social con orientación familiar y el doctorado en Educación. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social, perfil PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel C, es integrante de un cuerpo académico, Grupos Sociales y Trabajo Social en la Universidad de Colima y es integrante de la Academia Nacional de Investigación y por supuesto también de la Red Nacional de Trabajo Social y Gerontología. Jorge Enrique Bracamontes Grajeda es licenciado en Economía, maestro en Docencia por Educación Superior de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es maestro en Ciencias con orientación en Trabajo Social y doctor en Filosofía con orientación en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación se asocian a protección y seguridad social, cultura política y premio de investigación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la institución donde estudió su doctorado. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ha coordinado diversos proyectos, entre los que se destacan relacionados con envejecimiento, género y ciudadanía. Vamos a explicar de manera general. Los ponentes van a tener, van a hacer 2 rondas. En la primera ronda se va a lanzar una pregunta y van a tener 5 minutos para poder contestar. Cuando se vaya terminando el tiempo, su servidor les va a hacer la acotación de los aspectos que habría que estar cuidando, sobre todo de tiempo. En este sentido, vamos a señalar el orden en cómo van a poder estar participando. En primer lugar, le vamos a pedir a la doctora Olga García Rendón. En segundo lugar, sería la maestra Virginia Jasso. En tercer lugar, la maestra Lorena Vianey. Y en cuarto lugar, la maestra Mireya Patricia. Y finalmente, al doctor Jorge Bracamontes, quien va a estar participando. Maestros, tienen 5 minutos y la pregunta se asocia: ¿cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentra la formación de los trabajadores sociales y en general de los recursos humanos en materia del ámbito gerontológico dentro de sus instituciones donde ustedes laboran? Adelante, doctora, ya tiene los derechos de anfitrión para que pueda participar. ¿Verdad? Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a esta red que cada día va a tener mucho de qué hablar, porque quienes estamos participando, que estamos en diversas universidades, tendremos la oportunidad de estar reflexionando sobre el tema de las personas mayores. Bueno, nosotros en esta parte, antes quisiera yo mencionar algo que tiene que ver sobre el progresivo envejecimiento de la población. Es uno precisamente de los mayores retos que se han de enfrentar, no solo por las universidades o por los gobiernos o la sociedad, y en particular por las familias. Realmente creemos que en México esta transición da lugar a un aumento en el número de personas mayores, lo que significa uno de los mayores retos que se deben de afrontar. Los cambios en los perfiles demográficos crean exigencias tangibles tanto para las familias como para los sistemas y servicios de salud. Observar esta parte también económica, y hoy en tiempos de confinamiento también atender las relaciones con otros y por supuesto a través de las diversas redes sociales. Sabemos que la parte de los aspectos psicosociales es lo que más desde el trabajo social nos indica que tenemos que adentrarnos. Por eso la manera de envejecer está determinada por la acción conjunta de varias causas y están involucrados, como ustedes saben, varios factores sociales, psicológicos, ecológicos y biológicos. Se debe de entender a la persona adulta mayor en el marco de un contexto sociocultural, antropológico y familiar. Aquí esta parte es muy importante porque no solo tiene que ver un asunto económico, sino también un asunto jurídico en un momento histórico determinado y con una historia de vida personal. Cada individuo, ya sabemos, envejece de manera diferente. Cuestiones que hemos estudiado y analizado. Actualmente hay ya algunos programas que fomentan el envejecimiento activo y saludable, y al mismo tiempo que promueven una imagen positiva de la vejez. Contribuyen también a disminuir esas brechas intergeneracionales de género, adoptando un enfoque de ciclo de vida y de visión prospectiva a largo plazo, creando condiciones para su autorrealización personal, su autorrealización personal. Y por supuesto que en este contexto de seguridad y dignidad se otorga una protección a los derechos humanos, promoviendo su participación social, la educación, la inclusión y su desarrollo, capacitando y sensibilizando al equipo multidisciplinario. En realidad, se promueve un envejecimiento saludable y la prevención de la enfermedad y otorgamiento de servicios de atención integral especializados en un ambiente positivo para una mejor vejez. Pero ¿cuáles son estas condiciones
actuales en la formación de recursos, particularmente hablando de trabajo social. Existe una diversidad de planes de estudio bajo conceptualizaciones distintas de la carrera, modelos académicos y fundamentaciones teóricas de la actividad profesional con muchos matices. Y por eso se muestra también una variedad para implementar un conocimiento en las diferentes regiones. Esa es la forma, pudiéramos decir, que en trabajo social se incursiona cada vez más. Sin embargo, hay que reconocer que en algunas escuelas o facultades se abordan temas de envejecimiento solo como parte de un contenido temático. En algunas materias que puede ser de psicología, que pueden ser algunas de trabajo social, pero en realidad solo se enmarca como un contenido temático. Así como en otros se programan como materias optativas que el alumno elige como opción entrar a esta materia. Cabe también mencionar que hay la implementación de diversos diplomados en algunas escuelas y facultades y algunas, muy pocas escuelas que han denominado materias específicas de trabajo social gerontológico, trabajo social y envejecimiento y adultos mayores y trabajo social. O sea, son temas que se abordan aquí ya no como tema, sino como materia. Existen algunas unidades didácticas que se denominan trabajo social adultos mayores o envejecimiento y trabajo social, como decíamos, que considero poco eficiente hablar de envejecimiento solo como un contenido temático, dada la vasta información que se tiene que abordar en este tema. Existen algunas experiencias de encuentros para revisar los planes de estudio que por iniciativa de algunas escuelas y también, por supuesto, de AMIES, se ha tratado de llevar a cabo. Tal es el caso de una reunión en Mazatlán por allá en el 2013, con la participación de Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Colima, Ciudad de México y Sinaloa. De ahí se generó, hay una producción de un libro denominado La formación de profesionales en trabajo social. Posteriormente tuvimos experiencia en Guadalajara en un intercambio en el 2018, cuando dirigía la escuela la doctora Alicia Cerros, y la verdad nos reunimos pues como 25 escuelas en donde se abordan los temas de plan de estudio. Por supuesto, el tema de envejecimiento es un tema presente a la hora de estar haciendo las reestructuraciones de los planes. Después, bueno, nos vimos en el 19 en Saltillo, en el Congreso, al final, con también un número muy importante de escuelas y que hoy deberíamos de continuar en el 2020 y pues la pandemia no nos permitió ir a un Congreso del 2020. Entonces, estas reuniones de las facultades y escuelas, creo que se ha puesto énfasis en la reestructuración de los planes, pues respetando también esta parte de las regiones de donde se encuentran las escuelas y facultades. Creo que es un trabajo que tenemos que continuar y estar presentes la mayoría de personas que están a cargo de esta actividad con la cuestión de las reestructuraciones de los planes de estudio, porque bueno, se ha presentado un problemita que en alguna reunión llega una persona, posteriormente llegan otras, y entonces vamos perdiendo ahí el hilo de estas discusiones. Y entonces esta parte es una responsabilidad que tenemos y sabemos que no solo es un asunto de trabajo social. Creo que es muy importante, ayer que escuchábamos el foro del CIOAYER, realmente fue una experiencia importante de reconocer que esta parte del conocimiento sobre envejecimiento no solo se debe dar en trabajo social. Sin embargo, nos tiene el tema de trabajo social. La verdad
creo que el tema de envejecimiento ha dejado en las escuelas de trabajo social de ser un tema nodal, un tema que por como envejece México, yo creo que es una forma en donde debemos reflexionar desde las escuelas y facultades la posibilidad de hacer más especialización en torno a este tema para poder enfrentar después de esta formación de trabajo social, tener muchas oportunidades. Creo que estamos perdiendo una visión importante. Yo en un momento determinado muchas veces me cuestiono esta parte de no solo es responsabilidad, por supuesto, del gobierno, de las familias, la atención de los adultos mayores. Pero haciendo un poco de historia, cuando surgen las guarderías del Seguro Social, pues se resolvió un problema de las madres trabajadoras cuando empezamos ya nosotros a incursionar en el área laboral, pues llegó un momento en que se tuvo que dar una opción y se crearon las guarderías participativas del Seguro Social. Particularmente nosotros, desde una asociación de mujeres profesionistas, hace 27 años, participamos en un proyecto y se creó una guardería. Y recuerdo muy bien que uno de los funcionarios, platicando con este tema de la guardería, nos decía, y no va a tardar mucho en que tengamos que abrir también guarderías para adultos mayores, porque México envejece. Desde aquel tiempo creo que es una parte que he considerado muy importante, pero Un minuto, trabajo doctora. social se debe de preparar, pero a la vez pensar, por supuesto, siempre en un trabajo interdisciplinario. Creo que esta parte es muy importante y bueno, lo vemos en la UNAM con este seminario que se tiene desde que coordina la doctora Montes de Oca, cómo se ha transversalizado ahí el tema de envejecimiento. Y creo que todas las universidades tenemos que estar encaminando precisamente esta labor que realiza la doctora Montes de Oca. Bueno, yo ahí lo dejaría en esta parte, David. Si hay alguna pregunta, alguna reflexión, estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda resalta la gran oportunidad que tenemos en materia del área gerontológica y la importancia de la organización civil en estos procesos de apoyo y sobre todo ahora en la cuestión de gerontología, ¿no? Del apoyo a las personas adultos mayores. Vamos a continuar con la maestra Vicky. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues atendiendo la invitación, más que nada, quiero agradecerle de verdad que hayan considerado mi punto de vista. En realidad no soy experta en el área de gerontología, estoy junto a los grandes expertos, pero lo que concierne a la parte curricular y precisamente hablar del tema del adulto mayor, yo creo que sí tenemos muchas cosas que hacer, precisamente viendo lo que nos decía hace un momento Olga, ¿no? Tenemos la necesidad de reflexionar en torno a esto. Yo les puedo compartir dentro de la experiencia que tengo en la Facultad de Trabajo Social en Saltillo. Bueno, pues me ha tocado ser administradora de un plan desde que era secretaria académica hace ya algunos años y ahora como directora coordinamos también lo que fue la reforma. Tenemos casi 17 años en la facultad con una materia en 2 planes de estudios diferentes y efectivamente optativa relacionado con temas de adulto mayor. Y bueno, han sido 17 años en los que realmente no se ha visto mucho cambio. O sea, tenemos que decirlo, tenemos que reflexionarlo. No solamente, ahorita decía la maestra Olga, bueno, van a un contenido temático de otra materia. Nosotros tenemos una materia, sin embargo, yo siento dentro de las evaluaciones que hemos hecho que nos quedamos en contenidos teóricos, que es bueno reflexionar desde allá, tenemos elementos de contexto, pero muchas veces la realidad nos va rebasando. Entonces, yo siento
que necesitamos, que bueno que están los esfuerzos de la red, pero creo que incluso nos vamos quedando atrás en el manejo de esos contenidos. La política se va moviendo cada 6 años y con ello el enfoque con que se ve a la persona adulto mayor. Entonces nos va rebasando, van surgiendo nuevas formas incluso de tratar. Yo veo a la doctora Montes de Oca que va y cada vez hay un nuevo planteamiento respecto a estos temas, pero sin embargo el contenido de la materia permanece. Entonces yo creo que en ese sentido los expertos, los que están trabajando los temas relacionados con las personas adultos mayores, pues sí tendríamos que estar visualizando cuál es el enfoque que tendríamos que estar trabajando esos contenidos y estarnos actualizando, porque pareciera ser que seguimos en ese camino. Entonces, les comentaba yo que nos descontextualizamos. Entonces, cuando nosotros evaluamos el contenido de una materia, vemos que efectivamente nos quedamos rezagados. Obviamente, esto va a depender del docente que esté a cargo de la materia, porque es un compromiso. La evaluación se hace cada 5 años, si bien nos va, dentro de la revisión curricular. Constantemente estamos evaluando, pero finalmente es el docente responsable de la materia quien tiene que estar actualizando y poniendo al día esos contenidos. Es muy importante aquí el enfoque también con el que se trabaje el contenido de la materia. Vemos situaciones en donde nuestros estudiantes todavía traen esa idea de minimizar a la persona porque ya cumplió 60 años o porque tiene ciertas condiciones físicas. Por supuesto que merecen un tratamiento especial, adecuado, pero seguimos escuchando a los estudiantes hablarles como abuelito, como el viejito, como el pobrecito. Entonces todavía nos falta esa profesionalización para observar a esta persona precisamente como una persona con potencial, sujeta de derechos, que si bien, como decía la maestra Olga, pues se requiere de diferentes actores dependiendo de las circunstancias de todas las personas. Todas las personas tenemos circunstancias diferentes y más aquellas personas que en un momento dado llegaron a una edad en que requieren ciertos apoyos. Eso es innegable, pero no podemos generalizar. Así como no generalizamos con respecto a los adolescentes, con respecto a las mujeres, cada persona pues tiene sus propias especificidades y generalizar a un adulto mayor minusválido, vulnerable, es también restarle ese potencial que pueden tener las personas adultas mayores. Y bueno, muy comúnmente dentro de los programas académicos tendemos a dejarlos encasillados ahí. Nosotros, bueno, lo que yo llevo en este proceso al frente de la licenciatura en Saltillo, me ha tocado ver, si no mal recuerdo, en 2 ocasiones, experiencias muy fortalecedoras, muy favorecedoras con respecto a los enfoques y a las formas distintas de trabajar con estos grupos. Particularmente recuerdo que el cuerpo académico, si no me equivoco, y a lo mejor ahí por anda la maestra Reina Arriaga, que no me dejará mentir, que desde el cuerpo académico Estudios sobre Grupos Vulnerables se trabajó en alguna ocasión el proyecto de universidad para el adulto mayor, para la persona adulto mayor, y fue un proyecto de un semestre en el cual se fomentaba el desarrollo de capacidades de un grupo que está localizado aledaño al centro comunitario que tiene la universidad, que es el centro polivalente, y se trabajó durante un semestre paralelamente estudiantes con el grupo de personas adultas mayores fuera de lo de la práctica social, y la verdad que fue un proyecto que dejó una diferencia en la forma en que se había trabajado con las personas adultas mayores. Son personas que pertenecen incluso a un comedor que está ahí aledaño, y bueno, se trabajó diferente. Generalmente los consideramos como receptores de. Yo todavía recuerdo que hay muchos grupos de práctica que independientemente del tema que traigan en su práctica, como es un grupo que está disponible, pues acuden ahí. Entonces, ahí está los adultos mayores en el comedor. Entonces, todo el mundo quiere hacer práctica ahí porque es un grupo cautivo. Yo creo que tenemos que tener cuidado, ver dentro de los contenidos temáticos, darle el justo valor a cada una de las personas y visualizar que tenemos mucho por hacer. Los enfoques con que los planes de estudio están diseñados desde sus paradigmas, construccionista, constructivista, tiene que dar cuenta también de cómo vamos a abordar cada una de las acentuaciones
o de las materias optativas con las que se va a trabajar. Si bien va a ser difícil tener una especialización dentro de la misma licenciatura, bueno, que esos contenidos, por ejemplo, en términos de derechos humanos, de desarrollo humano, de proyecto emprendedor, pues den cuenta también de la forma en que pudiéramos estar trabajando con las personas mayores. Y bueno, esta parte en que los cuerpos académicos también que generan esta información que es actual, pues también se requiere. En la facultad tenemos 3 cuerpos académicos, cada uno, bueno, tenemos 4, pero 3 de ellos han abordado temas de adulto mayor y yo creo que si bien se están haciendo esfuerzos a nivel nacional para integrar esos esfuerzos, esos contenidos, para trabajar y tener, digamos, una mayor eficiencia y eficacia formando el recurso humano, tenemos que hacerlo también desde nuestras facultades. Unir esos esfuerzos, no parcializar el conocimiento que muchas veces no se da entre los diferentes cuerpos académicos. Entonces, estos encuentros en donde podamos compartir, socializar, más allá de la publicación, incluso de definir algunos enfoques desde donde pudiéramos estar trabajando los planes de estudio, ayudaría mucho precisamente para que los muchachos que están por egresar puedan moverse en esos ámbitos. ¿Hay desvinculación? Sí, también, por parte de las instituciones. Vemos a un instituto de atención a las personas mayores, un centro gerontológico que está totalmente desligado de una academia y viceversa. Porque muchas veces se piensa que son ámbitos de competencia y bueno, tú no me vas a venir a decir cómo debo hacerlo y viceversa. Entonces, yo creo que tenemos como en todos los temas y sobre todo en esto que ahorita nos decía la maestra Olga, pues vamos hacia una realidad en la que pues el sector de la población más amplio va a ser precisamente con las características que ahora nos preocupan y que más adelante nos van a tener que ocupar todavía más. Entonces, bueno, pues la invitación está ahí para que podamos fortalecernos y visualizar que, aunque tengamos contenidos teóricos, en una materia de acentuación requerimos de un enfoque que realmente pueda dar respuesta a las condiciones coyunturales que estamos viviendo. Ok, muchas gracias, maestra. Entonces, lo que vamos a hacer es darle la palabra a la maestra Mireya. Sí, maestra. Ok. Ok, perfecto. Bueno, para dar respuesta a cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentra la formación de recursos humanos y particularmente los trabajadores sociales en el ámbito gerontológico, voy a hacer un pequeño resumen de un informe que publicó precisamente el Consejo Nacional de Población y que fue publicado en la página de Gobierno Nacional. De acuerdo precisamente a la CONAPO, la reducción de la tasa de natalidad, la reducción de la mortalidad en general y el incremento de la esperanza de vida en el 2019 fue de 75 años en promedio. Y para el 2030 se espera que sea de 76.7 años. La de las mujeres es superior a la de los hombres, con una brecha de casi 6 años. Además, de acuerdo a la CONAPO, se prevé que para el 2030 en México la población de mayores alcance la cifra de 22.198.869 y para el 2050 ascenderá a 36.222.237, con un índice de dependencia de adultos mayores bastante considerable. Esta creciente densidad de la población adulta mayor y el aumento de la esperanza de vida plantea desafíos que deben de ser enfrentados por profesionales de diversas áreas del conocimiento y bajo el enfoque multidisciplinar que propone la gerontología. Además del progresivo envejecimiento de la población, los contextos económicos, político, social y cultural representan rezagos que repercuten en la salud, educación, empleo, en el entorno social, familiar y comunitario, en la infraestructura tanto urbana como rural, seguridad y desarrollo social. En términos poblacionales, el actual tamaño de la población de adultos mayores y el hecho de que las proyecciones de población indiquen un incremento rápido y sostenido de este grupo de personas, junto con el aumento de la esperanza de vida y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, se traduce en un monto mayor de población que está en riesgo
y durante más tiempo, además de ser un grupo heterogéneo en cuanto a lo económico, social y condiciones de salud. Todo esto es necesario que profesionales en las diferentes ramas del conocimiento se integren a la formación y capacitación en el área gerontológica. ¿Para qué? Pues para entender y atender las necesidades de la población envejeciente y de adultos mayores, que atiendan sus problemáticas y sus potencialidades, con el fin de coadyuvar a una mejor calidad de vida de los individuos y el bienestar social del Estado. En este caso, de cada uno de los estados de la República Mexicana, y tendríamos que trabajar bastante en relación precisamente a lo que compete a trabajo social. Y es precisamente aquí donde con tristeza vemos que existe poca especialización por parte de profesionistas de esa disciplina para tener una intervención profesional pertinente a este grupo de personas. Yo tengo 28 años casi ya trabajando en la Universidad de Colima, y sin embargo hemos visto por parte de los estudiantes que no hay mucho interés por trabajar con adultos mayores, y lo vemos precisamente cuando los alumnos tienen la oportunidad de decidir el servicio social constitucional o la práctica profesional. Son muy contados los alumnos que en este tiempo han manifestado interés por estar ahí. Por lo tanto, nosotros consideramos que los retos y las oportunidades para la disciplina de trabajo social en la atención a los adultos mayores debe comenzar a ser una prioridad, tomando en cuenta la tasa precisamente de crecimiento de este sector de la población. Además, consideramos que en los planes de estudio de licenciatura y posgrado se deben de incluir asignaturas obligatorias sobre el proceso de envejecimiento y todo lo que éste conlleva, y que no sean ahora sí asignaturas optativas, como lo decía la doctora Olga, porque así lo tienen algunos planes de estudio, y que además se debe de promover que los trabajadores sociales reconozcan que la atención del adulto mayor debe ser desde una perspectiva interdisciplinaria, por lo que debe tener una formación sólida en temas del adulto mayor que contemplen su condición de salud funcional, psíquica, familiar y social. Además, es de suma importancia también que se busquen estrategias para promover que las universidades públicas y privadas cumplan con lo que marca la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En el título 4 de la Política Pública Nacional de las Personas Adultas Mayores, en el artículo 10, fracción 15, señala de manera textual que son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores fomentar que las instituciones educativas y de seguridad social establezcan las disciplinas para la formación en geriatría y gerontología con el fin de garantizar la cobertura de los servicios de salud requeridos por la población mayor. Quiero comentar que, por ejemplo, en este tiempo que tengo yo en la universidad, el cuerpo académico al cual pertenezco, que es el CU 77, es el que está mostrando más interés, no los alumnos, sino los maestros que conformamos el cuerpo académico. Y a la fecha hemos elaborado e implementado 2 modelos de atención al adulto mayor, uno dirigido a los cuidadores y otro dirigido en cierta forma a las personas para enfrentar su proceso de envejecimiento. Pero vuelvo a decir, no hay mucho interés por parte de los trabajadores sociales en la capacitación en el área gerontológica. Con esto termino. Muchas gracias, maestra Mireya. Al doctor Jorge, por favor. Sí, aprovecho este espacio para plantear, y sobre todo con quienes nos escuchan y nos ven, de este análisis que se viene haciendo en función de la necesidad de formar trabajadores sociales y de las condiciones en las que se encuentran en relación al ámbito gerontológico, al cuidado de los adultos mayores, que sin duda es un área en la que como trabajadores sociales encontramos un gran ámbito, no nomás de trabajo, sino también de oportunidad para poder lograr que las personas adultas mayores puedan acceder a ese bienestar social. Muchas gracias, maestra Mireya. Adelante, doctor Jorge. Ya por aquí lo vemos. Muy bien, muchas gracias. Yo no me veo, pero qué bueno que me ven ustedes. Bueno, pues muchas gracias por la
por la invitación a este panel, pues muy interesante, porque son temas que durante mucho tiempo van a tener una vigencia muy sostenida, ¿no? En la vida pública, en la vida académica, en la vida institucional, en la vida social, ¿no? Mis predecesoras han planteado algunas situaciones que estaba yo incluyendo en mi comentario, ¿no? Acerca de estas condiciones de la formación del trabajo social en área de vejez y de envejecimiento. Una de ellas es esta cuestión de que la formación se queda muchas veces Maestro Jorge, se corta un poquito. Creemos que se congeló por ahí la imagen, a ser cuestiones del internet. Bien. ¿Me escuchan? Sí, maestro, adelante. Ahorita lo vuelven a poner para que se pueda ver, pero adelante, lo escuchamos. Ok, de acuerdo. Bueno, les decía, muchas veces los procesos formativos se quedan en el aula, difícilmente traspasan la capa de las prácticas, y efectivamente pareciera que se incide poco en la visión que los estudiantes de trabajo social tienen respecto a esta cuestión de la vejez y del envejecimiento. Coincido con la doctora Olga en esto de que no es solamente un tema, es más, ya no es un tema emergente, o sea, es un tema sustantivo, porque tiene que ver con todo. En nuestra Facultad de Trabajo Social, en la UGED, tenemos un plan de estudios que actualmente se encuentra en reestructuración, en procesos de reacreditación y todo esto. Este plan de estudios data de 2013. En estas fechas se incorporaron como asignaturas optativas 3 asignaturas sobre envejecimiento, desde sexto a octavo semestre. Paralelamente, bueno, se integran como cuerpo curricular optativo, pues las temáticas de violencia, las temáticas de educación y, bueno, evidentemente la de envejecimiento. En sexto semestre se ofrece una perspectiva sobre cuestiones sociodemográficas y política social. En séptimo semestre se abordan cuestiones socioculturales y psicológicas del envejecimiento, y finalmente en octavo semestre se complementan estas dos anteriores con tópicos más centrados en la intervención del trabajo social en envejecimiento. Entonces, coincido en que actualmente estas asignaturas no deberían ser optativas, sino ya es un área básica también, así como la salud, así como la educación, así como servicios penitenciarios, así como otras áreas que se han convertido en tradicionales del trabajo social. También la cuestión de la vejez y del envejecimiento son áreas sustantivas. Ajá. Que estas asignaturas ya son así como que básicas, ¿no? O sea, tienen que ser básicas, ya no optativas. Ciertamente nunca se han quedado los cursos desiertos, o sea, siempre ha habido alumnado para estas asignaturas. Ahora, el hecho de hablar de vejez y de envejecimiento alude a
cuestiones distintivas, o sea, los términos no se utilizan como binomio por un afán abarcativo, sino por un afán de complejizar la comprensión, o sea, más bien de comprender la complejidad. Envejecimiento alude a procesos sociales, familiares, de hogares, institucionales, y vejez alude a la situación particular, personal, de quienes están en esta etapa de la vida. Entonces, entendiendo de esta manera el uso de vejez y de envejecimiento, podemos extrapolar esta lógica a estas tres asignaturas, ¿no? O sea, nos vamos desde lo más amplio, lo más general, que es la cuestión sociodemográfica, política social, nos pasamos a cuestiones un poco más específicas, para entender desde lo local la cuestión sociocultural y las cuestiones psicológicas de la vejez y del envejecimiento, y finalmente aterrizamos en las cuestiones más prácticas, que es la intervención. Esto es, digamos, una breve explicación de cuál sería una lógica de esto, de tratar de ir haciendo esas conexiones necesarias para que pueda trascender socialmente la cuestión de la vejez y del envejecimiento. No hay otra manera. Nos hemos metido en el proceso también de 2013 de ir planteando un programa de posgrado, que es la maestría en gerontología social, y hemos caído en la cuenta de que esa puede ser la manera adecuada, correcta, de entender por un lado las situaciones de la vejez y del envejecimiento, y por otro, de introducirla dentro de procesos de formación, sobre todo en trabajo social. Y en este proceso, ¿en qué nos vamos dando cuenta? Nos vamos dando cuenta, sobre todo, que el trabajo social es una disciplina, es una profesión que puede realizar labor de integración de disciplinas. Ajá. Una profesión que puede potenciar justamente la multidisciplina, la interdisciplina, y ojalá que también tenga posibilidad la transdisciplina. ¿Por qué? Porque mediante estos mecanismos de flujo de trabajo es la manera en la que podemos tener una visión más clara de esto que hemos estado denominando complejidad. Ya algunas de mis antecesoras lo comentaban, es que la vejez no es nada más brindarle a la persona mayor aquel bien o aquel servicio del que carece. O sea, esa es una pequeñísima parte del asunto. Si las instituciones, o si incluso las instituciones formadoras de trabajo social, seguimos formando, aunque haya materias optativas, a los futuros trabajadores sociales desde esta perspectiva de atención, entonces no estamos entendiendo la complejidad, no estamos entendiendo todo este conjunto de interrelaciones que hay entre las distintas temáticas. Por supuesto, no nada más es que la persona mayor necesita el medicamento o que necesita el dinero, y que por esto ya tenemos un 70 y más institucionalizado, incluso constitucionalmente. Están los temas del acceso a la justicia. Y hablando por mencionar algunos nada más, ¿no? Y hablando de la situación particular de una familia, de un conjunto de familias, de un segmento de familias, o incluso de una sola persona mayor, todos estos temas están entrecruzados, pero formativamente no hemos alcanzado a entender, ni hacerle entender a nuestros formandos este abordaje de la complejidad. Entonces, sirva esta necesidad formativa de pretexto para entender desde dónde estamos tratando de posicionar el posgrado de gerontología social, mismo que ahorita está en proceso de reestructuración y ya tiene otro nombre, digamos, más adecuado a el propósito, el objetivo que esto tiene. Y aquí viene la complicación.
La gerontología social es una subdisciplina de la gerontología que ya está bastante consolidada y que se va quedando aún en un terreno puramente académico, teórico, analítico, y bueno, es una tradición epistemológica crítica, de teoría crítica, sobre todo los últimos desarrollos de la gerontología social, el último momento, ¿no? Sin embargo, Un minuto, maestro. gracias. Sin embargo, esto, para poder entenderlo en su dimensión de complejidad, se traduce en el aspecto, digamos, uno de los aspectos más presentes, más esenciales del trabajo social, que es la intervención. ¿Cómo se está entendiendo la intervención desde un posicionamiento de gerontología social? En este sentido, el programa se denominará ahora Intervención Social Gerontológica y trata de introducir justamente esta conexión compleja que hay entre realidad individual, realidad familiar, realidad del hogar, institucional y, por supuesto, de las instituciones de formación. Entonces, aún y cuando tenemos 7 años de un plan de estudios de licenciatura reformado que cuenta con un eje optativo de vejez y envejecimiento, y aún y cuando ya tenemos una generación de la maestría en gerontología social y estamos actualizando y reformando el programa para que ahora sea intervención social gerontológica, las condiciones actuales de la formación, en el caso de nosotros en Durango, son todavía incipientes. Esto puede ser un poquito intimidante porque alude a que tenemos que trabajar todavía mucho más para poder lograr este acercamiento a esta complejidad social. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. También sin duda delineas una visión bajo el cual se tendrá que visualizar la gerontología y la formación, ¿no? En ese sentido, comentarles de manera muy general que tenemos personas que nos están viendo y escuchando de los estados de Zacatecas, Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Durango, Querétaro, Estado de México, entre otros que por ahí nos están escuchando. Y permítanme en este espacio en el que se hace una división entre una pregunta y otra, comentarles inquietudes que se han planteado en el chat. El doctor César González plantea y señala a la maestra Mireya que los trabajadores sociales no hemos, hasta el momento, no hemos mostrado un marcado interés para agregar las habilidades de la perspectiva gerontológica. Señala que debemos seguir trabajando por abrir espacios para traducir los conocimientos, resaltar la importancia actual y futura del grupo de personas adultas mayores, mostrando los resultados de las nuevas investigaciones. Señala que está convencido de que es cuestión de tiempo para que los trabajadores sociales podamos irnos involucrando cada día más en esta área y logramos ese posicionamiento. Amalia Méndez nos comenta que efectivamente la población de personas mayores representa una área de oportunidad para el trabajo social y que debemos especializarnos para otorgar una intervención profesional. También señala que ella estudió una especialidad en modelos de atención para personas mayores, en el caso de la UNAM, y que sin duda es algo importante que tendremos que seguirnos preparando cada uno de los trabajadores sociales. Tavera considera un factor sustentable sobre la sensibilización del docente para que éste a su vez pueda impartir en su cátedra estos conocimientos y por supuesto que pueda sensibilizar a los alumnos. Asimismo, Daniela Huerta dice que desgraciadamente hay pocos jóvenes que le han brindado esa importancia a los adultos mayores. Se requiere más paciencia para trabajar con ellos y señala que le da mucho gusto estar en esta área y que tengan este tipo de participaciones y se organicen este tipo de actividades, ¿no? Que sin duda merecen una mayor atención y especialización para poder trabajar con estos grupos. Ok, aprovecho también para ir comentando que estaremos entrando a la segunda parte de esta mesa de discusión. En esta segunda
parte, vamos a lanzar una pregunta donde también a las personas que nos están escuchando nos puedan acompañar y que nuestros panelistas puedan incluso visualizar pues qué conocimientos, qué habilidades o qué actitudes deberían integrarse en la formación del trabajo social relacionados con el ámbito gerontológico en nuestro país. Y aquí les pediríamos que de acuerdo a su experiencia que han tenido en estos programas y planes de estudio, tanto de licenciatura como posgrado, que pudieran delinearnos más puntualmente esos conocimientos, habilidades y actitudes que deberían integrarse en la formación del trabajo social. Y entonces, pues por ahí vendría la segunda parte de la sesión. No sé si quiera, maestro Jorge, iniciar antes de ceder los derechos. Podemos, ya que está usted ahí, podemos iniciar con esta pregunta, si se le facilita mejor. ¿Qué habilidades que deben tener quienes se van formando en temática de vejez y envejecimiento desde el trabajo social? Pues el eje que integra esta situación es lo que había mencionado anteriormente, que es la complejidad, pero la complejidad no como un concepto teórico, filosófico, inaccesible para quienes solamente están entendiendo la necesidad práctica de mejorar los sistemas de atención para este sector de la población desde la disciplina del trabajo social. No, tiene que entenderse desde una perspectiva más asequible profesionalmente. En las reformas que vamos estando elaborando para la maestría en intervención social gerontológica, partir de una cuestión epistemológica, centrada en teoría crítica, centrada en fenomenología, centrada en pragmatismo. Esa es, digamos, una base teórica, una base filosófica, a partir de la que se sustenta lo que pensamos deben aprender los estudiantes en el proceso formativo. Este conocimiento tiene que llevarse a, bueno, los especialistas desde una perspectiva cognitiva en aprendizaje le llaman metacognición. O sea, no es quedarnos solamente con el concepto, ser casi eruditos en entender estas tres perspectivas epistemológicas, sino que hay que llevar esto a entender lo que es un proceso de intervención social gerontológica. Y eso es desarrollar conocimientos amplios de las poblaciones en las que se va a desarrollar la intervención. Ajá. Reconocer los problemas en sus distintas dimensiones, esto no es como que tan nuevo. Todo lo que estoy hablando es más bien un ejercicio de irlo integrando todo a la manera de un plan de estudios de un programa. Son ideas que estamos intentando conjuntar. Ajá. Conocer estos problemas desde una perspectiva amplia permite desarrollar habilidades de planeación, de planificación que orientarán los verdaderos alcances que puede tener la intervención desde el trabajo social. Hay una cuestión muy, muy importante y muy interesante que, bueno, es un tema colateral, pero a mí se me hace central en esto. En la práctica, el trabajo social muchas veces es relegado por otras profesiones y pudiera ser que esto suceda, al menos en alguna proporción, dado porque el propio trabajo social no toma la batuta del asunto. Ajá. Yo he discutido con algunos compañeros profesores de asignaturas que tienen que ver con cuestiones de política social o política pública o proyectos, y
tienen una visión, una perspectiva en la que el trabajo social únicamente opera programas. Ajá. Sí hay una formación en el diseño, en la problematización, pero básicamente es operar programas. La caricatura de esto es que el trabajo social únicamente hace formularios de situación socioeconómica en hospitales o en escuelas, ¿no? Obviamente es una caricatura, obviamente no opera de esa manera, pero sí hay cierta presencia necesaria del trabajo social en esta parte del diseño de política pública, de política social. Y esta visión de esta oportunidad de poder ingresar en estos ámbitos es justamente Un minuto, maestro. sí, gracias, concebir la intervención desde distintas miradas al mismo tiempo. Es olvidarnos cognitivamente, mentalmente, en el nivel del pensamiento, olvidarnos de la linealidad, sentirnos un poco más cómodos con lo complejo, sentirnos un poco más cómodos con la idea de que hay muchas ideas en juego, hay muchas realidades, hay múltiples realidades. Y esto nos va a permitir, por supuesto, flexibilizar los procesos de aprendizaje, por ejemplo, del trabajo de equipo, del uso de nuevas tecnologías, de desarrollar esquemas de comunicación más adecuados con la población que se está atendiendo. Entonces, básicamente, desde nuestra perspectiva, una necesidad importante de la formación del trabajo social en vejez y envejecimiento es potenciar esta cuestión de llevar la complejidad desde una cuestión puramente teórica a una cuestión que va aterrizando en entender la intervención como algo también complejo, más allá de metodologías, por supuesto, más allá de modelos, porque ya la visión de los modelos me parece que ya está un poquito trasnochada, porque seguir un modelo es un poquito esclerótico, es un poco lineal, funciona, tiene sus alcances, pero una noción de complejidad requiere de otro tipo de dispositivos de operación. Y ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, maestro. Y pues planteándoles pues que el maestro señala sin duda la importancia de considerar las políticas públicas en estos procesos, por supuesto, de trabajo en cuestiones de conocimientos, de habilidades, ¿no? Y también plantea la necesidad de tener habilidades en función también de la planeación y el uso de tecnologías, ¿no? Creo que de aquí vamos a poder delinear algunos puntos que se pudieran considerar y ojalá en los planes de estudio que tanto se necesita a nivel nacional de reforzar estos procesos que ya lo comentaban nuestros compañeros, ¿no? Comentarles también que Mayra Jiménez nos habla también de que existen guarderías en el IMSS y hace 27 años se pensó en un espacio para personas adultas mayores, ya que existe el CASAM único en el IMSS como un modelo integral para el área social, funcional y emocional de las personas mayores. En el caso de Amalia Méndez nos señala que estas guarderías, pues por supuesto, tienen que ser centros activos de personas mayores, pero también de sus familias, ¿no? Bien. Vamos a considerar ahora la participación de la maestra Mireya Patricia Arias Soto. Seguida de la maestra Mireya, le cederíamos la palabra a la maestra Lorena para que ella también pueda participar. Ok. Bueno, en relación, en este caso, ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes deben de integrarse o reafirmarse en la formación profesional de trabajo social en el ámbito gerontológico? Bueno, en relación a los conocimientos, yo diría que una de las cosas que tenemos que tener o reforzarse son conocer y entender
precisamente las diferentes teorías que abordan el proceso de envejecimiento, los cambios fisiológicos y los patológicos de los adultos mayores. Pero algo muy importante también que deben de conocer los trabajadores sociales, pues es la ley de los derechos de las personas adultas mayores y las leyes para la protección de los adultos en plenitud de cada uno de los estados. Y estar al pendiente de las reformas. Por ejemplo, en la ley de derechos adultos mayores, de las personas adultos mayores, perdón, la última reforma se hizo precisamente este año. Y en el estado de Colima específicamente se hizo en el 2016. Bueno, además, para brindarles una atención de calidad a este grupo de personas, es necesario considerar el proceso de envejecimiento, su situación individual, familiar y social, que les permita brindar orientación psicosocial y educativa para favorecer su calidad de vida y promover sus derechos, aprovechando los beneficios de las tecnologías de información y comunicación que impacten de manera favorable en la atención de aspectos relacionados con el deporte, la salud, la comunicación, la educación y el ocio de los adultos mayores. Dentro de las habilidades que deben de desarrollar el trabajador social, bueno, pues es hacer valoraciones geriátricas, medidas antropométricas y regímenes dietéticos para brindar orientación a nivel individual y o familiar, lo que permitirá potenciar el bienestar y la calidad de vida, en este caso de los adultos. El trabajador social debe conocer e interpretar la política social y la legislación para orientar y promover los derechos de los adultos mayores y sus familias, basándose precisamente en las leyes estatales, nacionales y por supuesto también internacionales. Además, deberá aplicar técnicas y herramientas en la práctica comunitaria e institucional para dar respuestas a problemas específicos sobre el proceso de envejecimiento y la atención del adulto mayor, a través de proyectos integradores, donde convergen precisamente los conocimientos que mencioné hace un momento y que le permitan realizar diagnósticos, diseñar y evaluar proyectos gerontológicos. Es decir, el trabajador social debe ser capaz de diseñar, planificar, ejecutar, integrar y sistematizar de manera responsable y ética propuestas de intervención gerontológica enfocadas a las áreas de desarrollo de aprendizaje, organización del tiempo libre y proceso de envejecimiento, con la finalidad de que la familia, la sociedad y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales contribuyen a una vida independiente, socialmente integrada, que mejore la calidad de vida de los adultos mayores. Deberá elaborar entonces estrategias como cursos o talleres dirigidos a los adultos mayores sobre el proceso de la jubilación y cómo esta persona en este periodo o en esta etapa de su vida puede y es necesario elaborar un nuevo proyecto de vida. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchos adultos mayores, lo hemos visto en la universidad, que en el momento que se jubilan, consideran que ya no tienen un proyecto de vida y empiezan a tener momentos de depresión. Por eso decimos que tenemos que participar desde la preparación para la jubilación. Proporcionar también orientación a través de cursos, talleres u otra estrategia en relación a todo lo que conlleva el proceso de envejecimiento y que estos estén dirigidos a los adultos mayores, a las familias y a los cuidadores principalmente. Se requiere entonces que los profesionistas también realicen acciones que vayan más allá de su actuación en las instituciones para adultos mayores, incluso en la promoción de políticas públicas que permitan que el Estado y la sociedad civil dispongan de los recursos institucionales acordes a la realidad de la población adulta mayor para que se pueda ofrecer una atención de calidad a las demandas específicas de este sector de la población. Yo hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias, maestra Mireya. Igual a la maestra Lorena, si nos puede ayudar también. También la maestra delinea algunos puntos que me gustaría en un momento más el poder estar analizando junto con ustedes para hacer un cierre de la actividad. Adelante, maestra Lorena, usted puede activar su micrófono y su cámara. Hola, buenos días. ¿Sí me Buenos escuchan? días, maestra. Sí, se escucha y se ve muy bien, maestra. Bueno, estaba preocupada porque no me podía ver en la pantalla y esto, pero nada que no se pueda solucionar. Y pues bueno, abonando un poco con el tema que nos convoca ahora sobre el tema gerontológico. Y bueno, antes que nada quisiera saludar a todos y decirles que
Estoy muy contenta de estar en esta mesa con colegas tan importantes. La verdad es un honor. Y pues bueno, también quiero disculparme si es que también no utilizo adecuadamente el genérico. Ya saben que ahorita es necesario en términos de inclusión. Entonces voy a ir desarrollando la primera pregunta. Y en este sentido, pues espero que esta mesa provoque reacciones positivas ante el quehacer profesional y todo lo que se tiene que retomar desde la academia. Entonces, la intención de mi participación es tomar 2 puntos de partida de manera muy general y voy a tratar de ser muy precisa. Voy a tratar de referir de manera concreta las condiciones que tenemos actualmente en la academia. Y creo que me van a faltar algunas, entonces solamente voy a precisar algunas. Son muy interesantes a la luz de la evidencia, ya que para mí es importante decir que los egresados no desconocen el trabajo social gerontológico. Esa es una gran ventaja porque trabajamos, o bueno, se dan clases en un campus de ciencias de la salud. Entonces, a lo largo de la trayectoria académica de la licenciatura, se pueden ver diferentes prácticas, desde lo individual hasta lo comunitario. Desde que inicia el semestre se está trabajando con grupos y en instituciones los alumnos practican, van desde prácticas muy concretas. En este sentido también quiero comentarles que tenemos en el centro materias básicas científicas que nos van a dar un poco más de retroalimentación en la formación. Y bueno, a lo largo de la trayectoria académica de la licenciatura en trabajo social, se pueden ver diferentes prácticas y unidades académicas con temáticas sobre necesidades humanas y familia, edad adulta y vejez, tanatología y grupos vulnerables, complementadas con unidades académicas de formación científica básica como anatomía y fisiología, por mencionar algunas. De esto les decía que complementan bastante bien las unidades que ellos van cursando a lo largo de la academia. Bueno, estos últimos aspectos son para identificar, como para darles un ejemplo, algunas bases genéticas del envejecimiento o algunos determinantes sociales y pues obviamente biológicas que determinan el proceso salud-enfermedad. Pero es indispensable hacer reflexiones sobre el proceso de envejecimiento bajo la óptica de las determinantes sociales en salud. Y bueno, es ahí donde más se va abocando el programa académico de trabajo social. Actualmente se han ofertado seminarios, en este caso, en el tema gerontológico, tenemos un seminario que se llama Abordaje del Envejecimiento como fenómeno multidimensional desde una óptica interdisciplinaria. Y este ha generado expectativas positivas en los egresados de las diferentes carreras del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta. Las carreras que se ofertan en nuestro campus, pues bueno, son enfermería, optometría, odontología, medicina, nutrición y obviamente trabajo social. Estas son las carreras con las que interactuamos dentro de toda la trayectoria de la licenciatura. Tanto docentes como alumnos estamos relacionados para que el aprendizaje sea integral. Entonces, cabe mencionar que cada uno de estos elementos y contenidos se van reflejando en la praxis para las prácticas institucionales o comunitarias, las cuales tienen la característica de generar y ejecutar proyectos. Estos proyectos pueden ser sociales, pero también son interdisciplinarios. Si son sociales, se van al área comunitaria, y si son institucionales e interdisciplinarios, depende mucho de las instituciones donde los alumnos se insertan para hacer la práctica. Entonces, la práctica es de un semestre prácticamente, y cada práctica se realiza en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. En este sentido es donde quiero resaltar el tema gerontológico, ya que puede ser en una institución de salud o asistencial, eso no importa. El punto es que el alumno
tiene que estar creando o generando grupos, pueden ser grupos cautivos o en este caso población abierta, o para desarrollar algún proyecto que tenga que ver con el grupo de personas mayores. También la intención es coadyuvar en algunos sentidos o identificar la problemática por la que estén pasando. Dentro de la práctica, pues se pueden ver reflejadas algunas áreas de oportunidad, ya que en pocas instituciones se puede realizar la interdisciplina y eso es una ventaja para nuestro centro. El trabajo interdisciplinario que realizamos desde los primeros semestres les da muchísimas habilidades a los alumnos, pero también tenemos la dificultad a veces en que algunas instituciones no manejan esto y en el sentido, a lo mejor podría mencionar como es general, no hay una diferencia, pues los alumnos están limitados a veces en la intervención. Entonces, esto nos va a permitir que en las instituciones se vaya retomando la interdisciplina. Es decir, los alumnos son capaces de promover o generar situaciones en las cuales puedan coadyuvar para mejora de la institución. Y pues bueno, el proceso enseñanza-aprendizaje también les ha permitido identificar fenómenos que afectan a las personas adultas mayores en sus estadios de desarrollo, en el estado salud, enfermedad, desde el punto de vista multidimensional y justamente posibilitando la comprensión y estudio de ellos. Entonces, esto va a, pues sí, a generar diferentes puntos de vista y justamente, pues bueno, el quehacer profesional tiene mucho que ver en estos aspectos, ya que como lo mencionaba la doctora Olga al principio de su intervención, y justamente esto es algunos de los objetivos que en colectivo se han propiciado es que no solamente vengan contenidos temáticos o algunos temas dentro de las unidades que tengan que ver con envejecimiento, vejez o adultos mayores. Debo decir que este seminario nos ha permitido tener un abordaje interdisciplinario y que los alumnos de otras carreras tienen objetivos claros, incluso se manifiesta el interés del manejo con adultos mayores. Entonces, ha sido una ventaja, tenemos algunas desventajas que se pueden ir corrigiendo, creo que desde la academia, pero en este sentido sí quisiera decir que se oferta desde los primeros semestres, se ofertan la oportunidad de que ellos vayan interrelacionando en la práctica con adultos mayores. Y pues bueno, creo que me fui muy rápido, no sé, tenía un poco de tiempo, no sé si voy bien en tiempo o... Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lorena. Igual le pedimos si puede ceder los derechos, en este caso a la maestra Virginia, en la parte derecha de su pantalla. Comentarles también que tenemos ya algunas preguntas, pero también algunos comentarios. En el caso, Ana Palominos felicita a los panelistas. Y Lisbeth Escalante nos ve y nos escucha, dice, desde el Centro de Salud Rosa Torres, en la jurisdicción sanitaria Coajimalpa, en el centro de primer nivel. Entonces, Amalia Méndez nos plantea que es importante identificar los factores de riesgo de las personas mayores para ir delineando las intervenciones sociales. Entonces también nos habla de la importancia de identificar estos factores de riesgo y delinear, por supuesto, aquella acción que podamos estar haciendo como trabajadores sociales. La maestra Ramona Segovia nos plantea, primero felicita a los ponentes por este análisis tan pertinente en función de la labor del trabajo social y sobre todo que se tiene que mejorar esos procesos de formación, ¿no?
Aborda también que debemos generar procesos de conocimientos en la gerontología social, pero desde un ámbito integral. Señala que desde la formación debe de considerarse también este proceso de la gerontología, desde el momento en que se está abordando. En la intervención, por supuesto, también habla de revisar ese perfil profesional y la actuación en este campo. Desde el gremio, otra de las áreas que ella maneja en las organizaciones y profesionales, sus funciones, por ejemplo, esta red y otras redes que pudieran trabajar en función de ello. Y por supuesto, el rubro número 4 que plantea son las políticas sociales. Las instituciones y la ley que tienen la responsabilidad como los programas como el INAPAM, como eje rector de esta política social en materia de las personas mayores. Y finalmente, habla de una necesidad de una construcción y difusión de un conocimiento desde lo científico, desde compartir esas experiencias exitosas que pudieran llegar a estar haciendo o incluso esa interpretación de la realidad. Muchas gracias a los que siguen participando, los seguimos invitando a que lo puedan hacer. Maestra Vicky tiene la palabra, adelante. Bien, pues yo nada más a manera de complementar, porque bueno, ya con lo que nos acaban de comentar tanto la maestra Lorena como la doctora Mireya, pues nos hablan mucho acerca de pues hacia dónde tendría que ir todo lo en materia de conocimientos. Yo quisiera ir un poquito más hacia la parte de la raíz, ¿sí? Que es precisamente nuestros planes de estudio. Efectivamente, coincido con el maestro Jorge que tenemos que trabajar desde con nuestros estudiantes con respecto a la forma en que se está aprendiendo. O sea, esas metacogniciones que lo llevan a que aproveche todo lo que se está generando dentro de lo que incluye la currícula. Yo me iría también al papel que tenemos quienes diseñamos los planes de estudio, porque los enfoques, la estructura misma, te debería permitir tener todos los elementos para poder intervenir en cualquier área. ¿Cuál es el riesgo que yo veo a imaginarnos, y lo digo digamos, con mucho cuidado, ¿sí? Porque nos puede pasar en ese intento, que la verdad no creo que alcancemos, de buscar un espacio exclusivamente para el área tal o el área tal, como nos pasó con salud. Bueno, no sé, muchos de los programas académicos a nivel nacional no tenemos cierta acreditación, CIFRUS, precisamente porque no estamos con muchas materias enfocados hacia allá. Pero parecería ser que las materias, la cantidad de materias es lo que determina la eficiencia de la formación de un estudiante en X o Y aspecto. Yo creo que esta parte de la estructura base del plan de estudios debe permitir al estudiante contar con las herramientas suficientes en el área de desarrollo humano, de desarrollo social, en el área de derechos humanos, toda la parte jurídica, la parte de diseño de proyectos, el manejo adecuado de los modelos, que ahí, bueno, no coincido con el maestro Jorge cuando dice que ya es un tema trasnochado, algo así mencionó, porque finalmente el modelo pues tiene que ser una guía, una referencia para construir los propios a partir de la realidad de la propia persona. Allí donde vamos de la mano con todos aquellos que investigan, los cuerpos académicos, todo lo que pueden servir de referencia, que lo comentaba alguno de los compañeros que está haciéndonos el favor de comentar ahí en chat, porque todos esos conocimientos nos deben tratar de ubicar en la realidad que se está viviendo actualmente, ir más allá de lo teórico para decir esta es la realidad. Pero la estructura de un plan de estudios debe tener lo suficiente para poderte mover en cualquier área. Ahora, ¿es necesario? Claro que sí, contar con materias que nos hablen específicamente del grupo de población con el que nosotros debemos interactuar, conocer y poder intervenir. Estos elementos que van de la mano con cualquier otro tema,
porque todos los trabajadores sociales tenemos que promover el desarrollo integral y requerimos de todos esos elementos que ya Mireya nos comentaba, la doctora, con respecto a lo que hay que hacer y lo que falta, porque en realidad cada caso nuevo es una nueva reto para poder proponer. O sea, no hay nada acabado y vamos a ver que cada vez va a haber más población. ¿Qué siento yo que le falta como parte de la actitud al estudiante actualmente? Yo creo que es esa visión de futuro. O sea, comparto la idea de que el estudiante actualmente o los que estamos frente a ellos, algunas veces no logramos hacer que vean, que analicen en la complejidad la realidad, que se vean trabajando con una situación que ellos ven como que a futuro. Es que me dicen las estadísticas que a futuro va a haber tantas personas en estas características, pero yo me voy hacia acá. Y me voy hacia lo que está redituable, que es el peritaje, dicen, ¿verdad? Y me voy hacia lo que está... Entonces, no hay una visión clara de lo que es la realidad, de cómo se complejiza y de lo que te va a exigir el mercado. Entonces, no lo hay. Vamos hacia las áreas que son de moda. Entonces, es un poco la visión que yo veo, por lo menos en los estudiantes con los que coincido. No puedo generalizar, pero nos hace falta a los que estamos formando esa parte de incentivar en el estudiante ese nivel de complejidad, de análisis de la realidad, de que es algo presente y que te va a tocar. Y que cualquier situación que tú atiendas con la familia, va a haber un adulto mayor. O sea, tienes que ubicarlo así. Ese es otro tema. Tenemos que trabajar con la familia, porque si bien la política no ha dado respuesta, sí hay algunas iniciativas. Ahorita tenemos un programa que atiende mediante transferencias, de acuerdo, pero estamos partiendo de que es una situación que va a estar constante y de que hay complejidad dentro de una familia que tiene como parte de ella una persona adulta mayor. Y hay complejidad, no porque el adulto mayor sea el problema, definitivamente, sino porque la propia dinámica no está preparada, o la familia no está preparada en su dinámica para trabajar con las características o las condiciones que le representa una persona que no tiene proyecto de vida o que tiene una condición de salud o lo que sea que se genere el hecho de contar con la edad avanzada. Entonces, tenemos que trabajar todos estos temas, de hablar de familia, pero ya no nada más hablar de la familia, sino ya hablar de una familia extensa, porque vamos que hacia allá va precisamente toda nuestra realidad. Entonces, yo creo que tenemos que voltear a ver la estructura, ver qué tan fortalecidos están estos elementos para que los muchachos los puedan aplicar en materias base y desde luego que abrir especializaciones, porque no podemos pensar que la licenciatura pueda ofrecerlo y que los muchachos lo apropien, ¿no? Difícilmente podemos acarrearlos hacia espacios de práctica, mucho menos a que se especialicen. Y lo vemos, ¿no? O sea, oye, tal proyecto, no, es que mejor acá. Entonces, no, mejor me voy a la empresa, sobre todo acá en el norte, ¿no? Que es así como que la aliciente, aunque pocos van también, pero se van hacia las áreas tradicionales, aquellas que incluso, la verdad, incluso que hasta les den más facilidades para que tengan mejor horarios y detalles de esos, que esa es la parte que no hemos visualizado en estas nuevas generaciones. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido y visualizar que, pues que desde la estructura del plan tenemos que pensar en que vayan muy fortalecidos precisamente para poder trabajar. Y obviamente la vinculación con instituciones que nos hablaba la maestra Lorena, que pues es donde está ahora sí que el campo clínico para poder trabajar con proyectos integrales. Y aquí tendría que ser una red interna de la vinculación entre los cuerpos académicos, los docentes, toda la parte administrativa de una escuela y obviamente la vinculación con las instituciones que atienden a la población adulta mayor, porque se pueden hacer proyectos integrales a los que podemos sumar a estudiantes y que esto, bueno, vaya creando cada vez más impacto y vaya buscando la mirada de otros más que se quieran sumar a los proyectos, porque efectivamente los intereses de muchos están centrados en lo que esperan que no llegue, que es la vejez muchas veces. No, yo no voy a llegar a viejo, me voy a morir antes. Son los comentarios que hacen los chavos, ¿verdad? Que sabemos que eso está fuera de la realidad. ¿Sí? Y bueno, espero no haberme pasado. Yo ahí lo dejo. Muchas gracias, maestra. Ahora le tocaría a la doctora Olga García Rendón cerrar esta ronda de preguntas y posterior a ella haríamos un ejercicio de lectura de los últimos comentarios y algunas preguntas que se vertieron en el chat. Dice... Siguen felicitando a los ponentes
Tenemos aquí a la maestra Mari Carmen, felicita a los panelistas y señala la importancia de la resiliencia en el trabajo con adultos mayores. Marta Leticia Robles señala también que sería muy importante en el perfil del trabajo social que se trabaje también en la cuestión de la empatía, de las actitudes hacia el trabajo con los adultos. En el caso de la maestra Estela Tavares, nos señala también que sea cual sea el área donde se incorpore la labor del egresado de trabajo social, el conocimiento gerontológico será una fortaleza para su ejercicio profesional. Adelante, doctora Olga. Bueno, ya aparecí por ahí. Bueno, en torno a esta interrogante, ¿qué conocimientos, habilidades o actitudes deben de integrarse o reafirmarse en la formación de trabajo social en el ámbito gerontológico en nuestro país y yo creo que en el mundo, porque finalmente el envejecimiento nos da cabida para generar conocimiento a nivel mundial? Bueno, incorporar las discusiones propias del trabajo social a los espacios gerontológicos, incluir en las carreras las discusiones de envejecimiento y vejez es una urgencia. El trabajo social en el campo gerontológico se encuentra frente a la necesidad de optar por un nuevo paradigma como un campo científico con capacidades de lanzarse a prácticas innovadoras. Las tareas más urgentes es la de encontrar los medios materiales y también intelectuales para incitar a todos los investigadores, a todos los cientistas sociales a ingresar a esta óptica del análisis de la situación de los mayores y lograr su difusión e intentar una nueva manera de incorporar esta percepción casi fanática en el campo problemático de la vejez en la agenda pública de las preocupaciones ciudadanas. Bueno, algunas propuestas que pudiéramos nosotros enunciar, en este caso, propuestas para profundizar los desempeños del trabajo social en el campo gerontológico, es necesaria una mayor inversión en el desarrollo de procesos de investigación, de producción de conocimiento, y herramientas de intervención a la altura de las nuevas realidades del envejecimiento y los desafíos que suscita, impulsando la ampliación de un trabajo abierto a estudiar e intervenir desde la complejidad y diversidad humana. Otra parte también es el intercambio a partir del desarrollo de nuevas redes de comunicación. Es necesario superar el aislamiento regional e institucional y promover la visibilidad y sistematización de las experiencias locales que habilite una mayor integración de los diferentes saberes en este campo. Se debe romper el aislamiento entre los diferentes profesionales y equipos que están trabajando en el campo de trabajo social en el ámbito de la gerontología, tan importante y enriquecedor como producir conocimientos y comunicarlos. La circulación del conocimiento y el intercambio será la base que permitirá la interdisciplinariedad del trabajo de investigadores y profesionales, la optimización de los recursos y las sinergias, con un consecuente impacto positivo sobre las sociedades y los ciudadanos de todas las edades y, por supuesto, especialmente de los mayores. Bueno, orientar la intervención profesional en el campo de la vejez, tendríamos que revalorizar lo ideológico como dimensión fuertemente incisiva de trabajo social. Se puede hablar hoy de una nueva vejez que debe afrontar nuevos desafíos que podemos visualizar en los caminos de la transición de una población que pierde progresivamente, por supuesto, la seguridad social. Nos encontramos ante una población de adultos mayores que crece más rápido que la población total. Y este hecho se observa acompañado por un proceso simultáneo de envejecimiento y feminización del colectivo.
Será necesaria una extensión de la cobertura de las redes de seguridad social. Se convertirá en necesidad social que las promesas de la cooperación internacional hacen solo de ser recomendaciones a una convocatoria concreta para asistir con recursos financieros y experiencias al colectivo de los adultos mayores. A la vez, deberá articularse aceitadamente los distintos sectores y jurisdicciones estatales con las posibles acciones que emprenda. Por supuesto, una parte activa debe de ser la sociedad civil. Bueno, aquí en este caso pudiéramos tratar de formular algunas recomendaciones que se pudiera, con una tendencia a acciones para esta solución intergeneracional que se tenga que tener en cuenta. Entre otras, un mayor potencial humano disponible con alto nivel de desarrollo, los nuevos estándares de salud, el empleo será variable. Creo que aquí esta parte es fuertemente una acción que hay que atender, por supuesto, por los diferentes roles que se juegan dentro de la sociedad. La extensión de la esperanza de vida, que redefine el concepto de ancianidad, en donde las mujeres serán predominantemente entre los adultos mayores. Creo que hay mucho por hacer en esta parte que se refiere precisamente a propuestas que tengamos que realizar. Creo que la participación de esta red de envejecimiento gerontológico y trabajo social es también una acción que se ha emprendido, que felicito por supuesto esta actividad, y creo que desde este posicionamiento consideramos que el potencial del trabajo social es enorme, teniendo en cuenta los espacios y vínculos con diferentes sectores sociales y políticos en la lucha por instalar un discurso diferente, que denuncie desigualdades, que visibilice problemas sociales y la posibilidad de disputa en el cambio social y áreas de inserción, tomando posiciones claras con argumentos sólidos. Y por eso es importante lo que han mencionado los ponentes, de cómo poder hacer esa sinergia con las redes que están trabajando este tema. Ya lo decía Jorge, ya no es emergente solamente, ¿no? Creo que esta parte nos tiene en este estudio. Yo terminaría con ayer, que fue el Día de las Personas Mayores internacionalmente, en este foro que se realiza precisamente desde el seminario que coordina la doctora Montes de Oca, un foro muy interesante en donde se reconoce la labor de este seminario para ser una muestra no solo a nivel de México, sino a nivel de Latinoamérica. Fue muy interesante escuchar todas las participaciones de las personas. Recomiendo escuchar de inicio a fin este foro, que fue muy importante para que nosotros tengamos en cuenta la urgencia y la importancia de trabajar el tema del adulto mayor y por supuesto salir no solo en el ámbito de trabajo social. Creo que podemos incursionar mayormente en otras profesiones. Bueno, aquí también cabe discutir mucho el hecho de quiénes dan las materias en las diversas escuelas y facultades. Eso hay que tener mucho cuidado. No solo ver el perfil de la persona que va a dar una materia, creo que muchas veces por cuestiones laborales se da de relleno a un maestro o alguna maestra esta materia, y eso nos tiene que poner a pensar también en los resultados que estamos teniendo. Si hay alguien precisamente que el tema del adulto mayor no es algo ni que lo apasiona ni que lo conoce, creo que tenemos que hacer una buena revisión. Afortunadamente en AMIES, las directoras de las escuelas y los equipos están trabajando esta parte de lo que tiene que ver con las reestructuraciones de planes. Eso sirve mucho porque finalmente
son quienes delinean precisamente esta política educativa para las escuelas y facultades de trabajo social, por lo menos en México. Y quiero terminar con una reflexión de una de las compañeras que participaron en el foro, donde habla que la pandemia ha transformado todas las instituciones sociales y la educación, incluyendo la educación superior, es responsable de promover y difundir el conocimiento y desarrollar ciudadanos éticos y capaces. Es momento de poner en práctica esta responsabilidad que implica la solidaridad social y una vida digna para todas y todos. Incorporar de manera transversal los asuntos de las personas mayores y el envejecimiento, como lo está haciendo la UNAM, y que siempre felicito a la doctora Montes de Oca, pues es un ejemplo a seguir en Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos que preparar a los estudiantes para una ciudadanía activa, respetuosa, solidaria y comprometida con el bien común. Y no olvidar quienes estamos en medio de esta, pues sobre todo interés del trabajo con las personas mayores, voltear o estar observando la Agenda 2030 y no olvidar el 17.18 que habla precisamente de no dejar a nadie atrás. Por eso siempre invito a estar revisando los antes objetivos del milenio, hoy Agenda 2030, y no olvidar precisamente esta meta 17.18. Bueno, pues fue un placer realmente. Gracias por la invitación al primer seminario virtual Desafíos del Trabajo Social, la interacción con las personas mayores en este distanciamiento social, que luego digo, hemos estado muy comunicados, ha estado trabajo social sumamente movido y creo que esta pandemia no nos ha paralizado. Bueno, por su atención, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todas y todos. Muchas gracias a la doctora Olga García Rendón, que sin duda hizo un cierre muy interesante al definir, por supuesto, y cuidar que quienes impartan las materias, por supuesto que tendrían que tener el perfil y la capacidad para poderlas dar, ¿no? Y aparte de que hace un análisis sobre todo de la situación en la que se encuentran los adultos mayores y cuidar en esas condiciones en las que se encuentran, ¿no? Quiero comentarles que a manera de recuento, se plantearon varios aspectos que sería importante delinearlos, ¿no? Primero, que dentro de los procesos tanto de conocimientos como habilidades, los voy a englobar todos, hablan de la necesidad de generar políticas públicas. Es decir, y que dentro de los conocimientos que se formen en los trabajadores sociales, se den estos procesos de las políticas públicas. Considerar el ámbito comunitario y los procesos de envejecimiento desde la perspectiva de la salud en el ámbito de la formación. Sin duda señalan la imperante necesidad de lograr desarrollar habilidades en funciones de la planificación y el desarrollo de habilidades en materia de tecnología. La vinculación, por supuesto, de cuerpos académicos, docentes, instituciones e incluso las comunidades para poder desarrollar proyectos integradores. Diseñar y sistematizar esas propuestas que se han venido generando para poder identificar aquellas prácticas que se han desarrollado de manera exitosa. Y enfatizaban también la importancia de preparar para la jubilación, un punto importantísimo también para todos los sectores de la población. Capacitarse no solo a los trabajadores sociales, sino también a la ciudadanía y a las personas cuidadoras que serían las encargadas del desarrollo de los procesos de envejecimiento y de cuidar a las personas que tienen que alguna vez vayamos a estar ahí, ¿verdad? Hablan también de una óptica de la multidisciplinariedad, de la integración de materias en planes de estudio que sean obligatorias más allá de las materias opcionales. Y lo que comentaban ya de ese cambio social hacia la mejora de esas condiciones de los adultos mayores. En este sentido, comentarles pues que los trabajadores sociales
pues este es un movimiento, es una red que lo que busca es precisamente empezar a pugnar por la mejora de esas situaciones y condiciones tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Quisiera comentar de manera muy breve algunos comentarios que hicieron. No voy a alcanzar a leer todos, fueron muchos los que se virtieron, pero felicitan a los ponentes por su excelente participación y por las reflexiones que estuvieron haciendo. Plantean también que hay escuelas que están ofreciendo también programas educativos orientados hacia el ámbito gerontológico, entre ellos en la Escuela de Durango, en Colima, en la UNAM, que generan algunos otros procesos, entre los que se comentaron. Sabemos que hay más, pero bueno, son los que se virtieron por ahí. Plantean también si podemos señalarles a dónde pueden acudir en Querétaro para saber cómo se están desarrollando las cuestiones de los adultos mayores. No sé si por tiempo vayamos a alcanzar Elsa, pero por supuesto que tenemos tu correo y te lo podemos hacer llegar en lo sucesivo. Es un compromiso que podemos hacer, ¿sí? Selene nos habla que desafortunadamente los adultos mayores son un sector de la sociedad que se encuentra vulnerable y que debemos de tener mucha atención en ellos, ¿no? Hay otra pregunta para los ponentes, por si quieren también considerarla. Se señalan que si se ha pensado o se han realizado la articulación de organizaciones gremiales para incidir en la mejora de planes de estudio en esa vertiente del ámbito de la gerontología. Son dos preguntas que se generan. Adelante, doctora Olga. Sí, en esta última pregunta, creo que en todas las escuelas y facultades debe de existir esta relación con la parte gremial. Creo que hoy se están haciendo algunos intentos ya en el caso de la conformación de una federación, que va a ser importante tener esta coordinación, porque precisamente el campo profesional retroalimenta estos cambios en los planes de estudio. Y bueno, ya de por sí todas las escuelas y facultades que son acreditadas por Accesiso, hay un área precisamente que se evalúa y que tiene que ver con la relación que tiene la escuela, no solo con el entorno, sino la escuela con esos campos de intervención. Entonces se evalúa esa parte al interior de las escuelas. Pero creo que hay que fortalecerlo. Hay que fortalecer, por un lado, esta relación que venga de los campos profesionales a las universidades y de las universidades también a la inversa, porque precisamente nosotros sabemos que muchas veces hay personas que salieron de una licenciatura y duran 10 años y no toman un curso de actualización. Y creo que esta es una gran oportunidad de estos vínculos que se están dando de las escuelas con el gremio para dar alternativas de cómo actualizarse, de cómo estar realmente. No solo es un asunto de las y los universitarios o los que trabajamos en una universidad de actualizarnos o capacitarnos. Creo que también el gremio tiene que estar muy atento y bueno, afortunadamente casi en todos los estados de la República se están conformando los colegios y creo que hoy va a ser una enorme retroalimentación que la academia y el gremio estemos trabajando en conjunto. Creo que eso va a dar muy buenos resultados y va a posicionar más al trabajo social y sobre todo algo que deseamos enormemente siempre, el asunto de la visibilización de las acciones que realiza trabajo social en los diversos campos. Entonces, ahí está el proceso avanzando con la conformación de la federación y la serie de colegios que hay y tengamos la oportunidad de como trabajo social dar muchas mejores opciones que tengamos que nosotros desarrollar en el ámbito profesional. Breve, ¿verdad? Porque ya sé que estamos en tiempos, nada más para que no se quede suelto. La gerontología, bueno, surge a mediados del siglo XX como el estudio de las situaciones de vejez y de envejecimiento.
¿verdad? Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y surge de esa manera, es el estudio, ¿verdad? Todavía la geriatría es una disciplina médica más aplicada, ¿verdad? Atiende la cuestión médica, por supuesto, y la gerontología, así en general, trata de abarcar todos estos otros aspectos de las situaciones de vejez y de envejecimiento. Tiene todo un devenir histórico, una serie de subdisciplinas que se van desprendiendo, y bueno, es largo de contar, pero eso es básicamente de lo que se trata, el estudio de la vejez desde distintos puntos de vista. Respecto a la segunda pregunta, me gustaría nada más comentar que hay ya toda una infraestructura institucional que puede monitorizar esta cuestión de la articulación, ¿verdad? Entre distintas entidades con las instituciones formadoras. Va a ser muy interesante, porque pues, los datos no los tenemos en este momento, pero sería muy interesante que en algún momento de los trabajos de aquí de la red pudiéramos analizar justamente esa articulación. Esa articulación viene desde distintos propósitos y en distintas instancias. Una es, ya la comentó la doctora Olga, las acreditaciones de accesizo. Hay otras acreditaciones también que se les hacen a los planes de estudio, pero, por ejemplo, PNPC también revisa la cuestión de la vinculación. Internamente, las universidades tienen mecanismos por los que las reformas curriculares implican en sus estudios diagnósticos involucrar a los usuarios del programa, que son no únicamente estudiantes, sino también el público, la población objetivo y también las instituciones empleadoras. Entonces, a mí me parece que sí hay disponible bastante información para poder hacer una buena evaluación de esta cuestión de vinculación. Entonces, sí existe, sí está el modo y pues tenemos que revisar cómo andamos en esa materia. Ese sería mi comentario. Gracias. Disculpen por la tardanza. No, creo que fue muy pertinente, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les agradecemos su participación y los invitamos para las próximas sesiones. Recuerden que en su correo electrónico ya tienen las ligas de ingreso para las próximas sesiones. Si alguien no lo tiene, por favor que nos lo hagan saber a través de los correos de la red